Lo que estamos viendo a la salida de Egipto es entender que la palabra existe. Egipto quiere decir limitantes, limitantes que nos tenían encarcelados, que nos tienen encerrados, Metzarim. Y nosotros festejamos en Jodesh Nisan la salida del Egipto de hace 3300 años y de nuestro Egipto personal, de nuestros propios limitantes, de los limitantes que a ti te limitan, que tú sientes que no puedes más, que no puedes hacer más porque estás autolimitado. Entonces, ¿qué es la salida de Egipto? La salida de Egipto, cuando Akadosh Rojuya agarró a Abraham Avinu, lo agarró y le dijo a Abraham Avinu que él sabía que él no puede tener hijos. Así le dijo Abraham vino a Dios, que él sabe que él no puede tener hijos. Le preguntó Dios, ¿de dónde te enteraste? Y le dijo que se enteró porque él vio en la astrología, sabía en las estrellas y él sabía que su suerte era venir al mundo a no tener hijos. Que eso es lo que estaba en las estrellas, eso estaba en su suerte, estaba el no tener hijos. Le dijo Dios, ¿y si te sales de tu suerte? Le dijo Dios a Abraham vino, y si te sales de tu suerte, le dijo, mira, ven para acá, tú te puedes subir arriba de las estrellas, tú no estás limitado, tú no tienes esa limitación. Si es cierto que las estrellas limitan y manejan y controlan a todos los seres humanos. Me dijo una vez el doctor Pliego, un ginecólogo. El doctor Pliego me dijo, yo no sé qué pasa en Rosh Hodesh. Así me dijo él. No me dijo Rosh Hodesh, luna llena me dijo. El 15, el 15, ese es Birkat Levaná. Birkat Levaná me dijo, no sé qué pasa con luna llena, pero todas las señoras se deciden a aliviar el día 15. Me dijo que no sé por qué, como que la luna rige, no, hay cosas que las estrellas sí rigen. Todo el planeta, todo el mundo, la marea, el agua, muchas cosas están regidas por los astros, pero nosotros somos Velogor Alenu Kejola Monam. A nosotros no nos sortió Dios como el resto de los pueblos. Tú puedes estar por arriba de las suertes. Tú puedes estar por arriba de las realidades, por arriba de lo que tú te imaginas que estás limitado de todas las mil limitaciones. Entonces, ¿cuál puede ser una de las dificultades más grandes de los seres humanos? ¿Cuál puede ser una de las dificultades más grandes de nosotros? Nuestros propios limitantes. Hay tres, los más difíciles. La depresión, la tristeza, que también es amargura, la depresión, la tristeza y el autosabotaje. Son autosabotaje que no te permite salirte de ti mismo. Sal, a Kadosh Rojú te dice, salte de ahí. ¿Por qué te quedaste ahí? Ahí la Gemara dice que Dios llora. ¿Por quién Dios llora? Uno de los tres, porque trae tres que Dios llora, uno de los tres es por quien le va mal en un lugar y no se cambia el lugar. ¿Por qué no te cambiaste? Te va mal en una casa. ¿Por qué no te cambiaste de casa? Te va mal en un país. ¿Por qué no te cambiaste de país? No tienes para nacer en ese lugar. Pues ya muévete. Parte del libre albedrío es la capacidad de moverte de donde estás parado para un mejor futuro, para una mejor vida. Tienes esa capacidad. Entonces, ¿qué es Yetziat Mitzrayim? Salirte de tus propios limitantes, de tus propias dificultades con las que cargas, que no te dejan vivir, que no te dejan estar. Esa tristeza con la que te paras todos los días, viendo un día más de tristeza, un día más de dificultad. Esa tristeza te amarga la vida, vives amargado. ¿Y cuál es el problema más grande? Que la tristeza genera más tristeza y la alegría genera más alegría. Mitzvah goreret mitzvah y haberá goreret haberá. Tú eres un magnetismo, nosotros somos gente eléctrica. Cuando hacen un
electroencefalograma, que son pulsaciones eléctricas, ponen cables, son cables para checar qué pulsaciones eléctricas tiene la cabeza. Cuando hacen un electro del corazón, checan nosotros tenemos electricidad adentro de nuestro cuerpo y podemos ser positivos y negativos y generar un magnetismo, y normalmente te juntas con gente que vibra en tu propia frecuencia. Si quieres saber quién va a ser tu pareja, quiénes van a ser tus hijos, normalmente todos vibramos, tu familia, tus hijos, ya hay veces que hasta la empleada doméstica empieza a vibrar igual que ustedes. Cuando viene a trabajar a la casa y ya tiene un tiempo trabajando en la casa, ya vibramos igual, porque estás en esa frecuencia. Hay gente que está en una frecuencia de enojo, es un enojón, un gruñón, un gritón, son puros gritos la casa. Todos los hijos aprenden a gritar. Todos los hijos aprenden a desquitar de esa forma sus incomodidades. Hay gente que todo el tiempo está triste. Todos los hijos aprenden que de esa forma se vive la vida, con esa tristeza y con ese autosabotaje, el no puedo, no puedo. Es que sí puedes. Hashem te dotó de todas las capacidades. Entonces, parte de la salida de Egipto es la capacidad de salir de tus limitantes, que aproveches. Mañana en la noche es Rosh Hodesh Nisan, es el mes de la Geulá, el mes probable para que se acaben todos los sufrimientos de Am Israel como pueblo y de cada individuo como particular. Que cada uno de nosotros dejemos de cargar con esta angustia. Dejemos, ¿y cuándo? ¿Cómo le hago? Está bien, está muy fácil hablarlo. ¿Cómo quieres que no cargue con esta angustia? Porque en el momento que entendemos que la vida es un milagro y que estamos en manos de Dios y que nosotros no dirigimos, la angustia nace a partir de que tú piensas que las cosas están en tu mano. Cuando tú piensas que las cosas están en tu mano, te frustras, porque si no sale, te enojas contigo mismo. Es que no está saliendo. Lo que está en tu mano es el ishtatlut. Lo que está en tus manos es el esfuerzo. Tienes que esforzarte para que las cosas ocurran, pero los resultados no son tuyos, los resultados son de Dios. Los resultados los creó Dios. Él va a dar los resultados. Entonces, en el momento que yo hago mi máximo esfuerzo y permito que Dios se encargue de lo que me falta ya no, esto ya no depende de mí. Y por eso en Am Israel, en Eretz Israel, la tierra de Eretz Israel se abastece de la lluvia, se riega a través de la lluvia, no a través del río. Egipto tiene el río Nilo, que el río Nilo desborda y riega todos los campos. Egipto, Israel no, Israel es con la lluvia. ¿Por qué? Porque después de sembrar ya no hay nada que hacer más que rezar. Después de sembrar, ya rézale a Dios que llueva, que ya no hay nada más que hacer. Y en el momento, ¿cuándo nace la felicidad del ser humano? No en el momento que se te resuelven todas las cosas, en el momento que entiendes que no dependen de ti los resultados. En ese momento se acaba ya empiezas a vivir feliz. Es que esto no depende de mí, ¿qué hago? No depende de mí, depende de Dios. Y Dios, Él va a decidir el mejor momento para que esto se haga. ¿Qué más te puedo decir? Entonces, la infelicidad viene a partir de que tú sientes que tú resuelves. Y la felicidad completa, y más que felicidad, la plenitud, cuando una persona puede estar pleno, cuando pueda tener tranquilidad emocional, que es un trabajo diario, lograr la tranquilidad emocional, empieza a partir de que sabemos poner las cosas en manos de Dios. Entonces había agricultura en la tierra de Israel. ¿Por qué había agricultura? Porque qué es lo qué es lo que había que hacer? Había que sembrar y pedirle a Dios. No había nada más que hacer. Es lo que tienes que hacer. Tú siembra, tú haz tu parte y tú pídele a Dios como aquel que estaba persiguiendo una paloma.
¿Se acuerdan de aquel que estaba persiguiendo una paloma? Ya les he dicho varias veces ese ejemplo. Había un señor persiguiendo una paloma. La paloma caminó, yo caminé. La paloma corrió, yo corrí. La paloma voló, volar no sé. Volar no puedo. Volar no. Me declaro incapaz. Esto ya no me corresponde. Yo puedo caminar. Si es necesario caminar, yo puedo caminar. Si es necesario correr, yo puedo correr. Volar no sé. Volar ya. Hasta aquí llegué. En el momento que tú entiendes este concepto de pongo todas mis dificultades en manos de Dios, en ese momento nace una tranquilidad adentro de tu corazón. En el momento que yo entiendo que yo no dirijo la vida, la vida la dirige Dios. Yo hubiera escogido diferente, pero Dios así escogió. Y esto no, y así fue. Entonces, ¿qué es la salida de Egipto? ¿Qué es el Dai Dayenu? ¿Quieren hojas? Acá hay hojas, si quieren. Ilu Otzianu mi Mitzrayim. Si Dios únicamente nos hubiera sacado de Egipto. La verdad es que el Dai Dayenu, estoy en la primera, el Dai Dayenu tiene 14 estrofas, 14 regalos que Dios nos hizo, 14 regalos, nos quedamos en la primera. Si Dios me hubiera hecho una, hubiera sido suficiente. Dayenu quiere decir hubiera sido suficiente. No necesitaba más. Dios me hizo 14 milagros, 14 regalos. La verdad es que nada más necesitaba la primera. La primera. Entonces, Ilu Oceano mi Mitzray, si Dios me hubiera sacado de Egipto, da lleno, satisfecho. ¿No? De la cárcel física era territorialmente, geográficamente la tierra de Egipto y la cárcel emocional eres tú mismo. Pero no se querían salir. No se quería, ese era todo el problema. Es la cárcel, entonces y también la cárcel emocional es con la que cargas, con la que vives en todo momento, que no sueltas la mochila, no sueltas la mochila, no entiendes que sí puedes correr, sí puedes caminar, sí puedes correr, pero no puedes volar. Si no entiendes que no puedes volar, que llega un momento que dices, me rindo, le entrego a Dios mi dificultad, yo no puedo, no soy capaz de vivir cargando esta dificultad. Borolán, yo te entrego este paquete y tú te encargas, y tú te encargas. Entonces yo le digo a Dios, si Dios me hubiera sacado de Egipto, Velo Asabaem Shefatim, y no hubiera hecho señales, no hubiera hecho las plagas. Si Dios me hubiera sacado de Egipto y no hubiera sido con esa victoria grandiosa donde fueron todas las plagas, sangre, ranas, si no hubiera pasado todo eso, pero igual me hubiera sacado de la celda. Gracias, Borolán. Yo necesitaba, aparte de esto, me diste un regalo grande. ¿Cuál es el regalo grande? Que no nada más me sacaste, sino me sacaste con gloria. Me sacaste con fuegos artificiales. Me sacaste con señales de que Akadosh Rojú está con nosotros, de que Akadosh Rojú nos acompaña, con sangre, ranas, animales, granizo, con granizo, con oscuridad, con piojos, con la muerte de los primogénitos. En el momento que hiciste todas esas señales, me hiciste sentir querido. Entonces, gracias Dios, gracias que me sacaste y aparte me hiciste el favor de hacerme todas esas señales en Egipto. Ilu Otziano, Ilu Asaba Shefatim. Si Dios nos hubiera hecho todos los milagros, todas las señales, y no hubiera amado a sus dioses. Aquí viene un punto muy importante. Mató con las plagas, pero Dios necesitaba, y es parte de la salida de Egipto, Dios necesitaba desmantelar la mentira.
los egipcios se vendieron como dioses. Se vendieron en algún momento. El faraón dijo: Li yori de ani asetini, mío es el río y yo lo creé. Este señor se creía el rey del mundo, el Dios del mundo. Él se creía el creador. Él se creía el creador. Entonces yo necesitaba, para mi salud emocional, yo no necesitaba nada más salir territorialmente de Egipto. Yo necesitaba que mi mente salga de esa falsedad que Egipto me vendió, porque en Egipto había brujería, pero una brujería y una idolatría a otro nivel. No entendemos nosotros ahorita la idolatría. La idolatría hoy en día, cuando alguien se hinca ante una estatua, no lo entendemos. Dices, ¿cómo te puedes hincar ante un monumento? Ante un monumento, aunque ellos te van a decir, no es el monumento en sí, es lo que representa el monumento, pero se están hincando a fin de cuentas a un monumento, a un monumento. Hoy en día no lo entendemos. En tiempos de Egipto había una tumá. En tiempos de Egipto había una tumá, una impurificación, una idolatría y una brujería que controlaba el mundo. Ellos podían hacer ranas, podía hacer que el agua se convierta en sangre. Sí, exacto, exacto. Exacto. Dios desmanteló la mentira, todos los dioses. Entonces dice acá, y lo océano mi Mitzrayim, velo a Sabaem Sefatim, y lo allá Sefatim, velo a Arak, velo a Sabeloem, y no hizo lo de los dioses, porque si yo me voy de Egipto, escuchen bien, si yo me voy de Egipto pensando que los dioses tienen fuerza, que tienen ese poderío, que tienen esa falsedad que parecería hasta ahorita, todavía no se sabe. 3.300 años después, todavía no se sabe quién construyó las pirámides de Egipto. Pero dicen que fueron los hombres. Pues por eso es muy triste. Llegar a una triste conclusión de pensar Llegar a una triste conclusión de pensar que fueron extraterrestres los que construyeron eso es muy triste, porque como humanos no somos capaces, o sea, la única conclusión que pudiste llegar, a la única conclusión que fueron los extraterrestres los que la construyeron. No hay forma de cargar las piedras. Duró un año la construcción, no hay forma humana. Con grúas, hoy en día con grúas, de en un año terminar. Las pirámides adentro tienen unos cortes hexagonales que nada más láser, equipo eléctrico con láser, puedes lograr esos cortes. Hoy en día, y no tenía láser, pero y existe el testimonio, ahí están paradas ¿quién construyó eso? Contestación, no sé. Lo único que sí sé, no lo sé. Yo tengo una hipótesis vaga, no, Yo sí. 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 Yo tengo una hipótesis vaga donde pienso que tal vez sí fueron los Yehudim y que lo hicieron con el Shamir, el gusanito que les dije, con el que el rey Salomón construyó el Bet HaMikdash, que podía cortar las piedras. Entonces puede ser pero es una hipótesis mía. Que tenían el gusanito, los Yehudim tenían el gusanito y con el gusanito sí se puede hacer esos cortes que dicen que es imposible hacer. Pensar que había gente que lo podían hacer. Pues no sé. Habría que analizar aparte la ciencia que hay detrás de esas pirámides que están alineadas con las constelaciones del cielo, con las estrellas, tienen todo
Entonces, vamos a entender que Egipto era la cuna de la inteligencia. Egipto era la cuna de la ciencia, de la medicina, de la inteligencia, de todo. Todo era Egipto. Entonces, tengo un problema. El problema es salir de Egipto. Salir de Egipto no nada más de geográficamente. El problema es si tú te llevas en tu mente pensando que estos dioses son reales, Claro. que esta brujería es real, tú vas a acabar construyendo un Egipto a donde te vayas. Y ellos, los judíos, no, los esclavos no creían en los dioses. Sí, sí. Eran Ahora, idólatras. ¿qué pasa? Pues sí, el mar no se quería abrir. El mar no se quería abrir porque los ángeles reclamaron y dijeron, estos son idólatras y estos son idólatras. Nos acusaron de idolatría. Quiere decir que a Israel en algún momento hicimos idolatría en Egipto. Pero ¿qué era la idolatría y la brujería de aquel entonces? Era algo, sí, nos convencieron, nos los vendieron, nos convencieron, pero ¿qué era la idolatría y la brujería de aquel entonces? Era algo que te contestaba. Tú ibas al Alquinís a pedirle a Dios un hijo y Dios tal vez no te lo daba. ¿Por qué Dios tal vez no te lo daba? Porque enfrente de Akadosh Baruj Hu hay tiempos, si es el mejor tiempo para ti, y también hay si lo mereces o no. Pues Dios muchas veces no contesta o te contesta que no te lo da. Lo que me estás pidiendo, te contesto que no. Salte de tu autolimitación y conviértete en alguien que pueda hacer todo. Y yo me encargo que vas a tener un hijo. Pero entonces ibas a rezarle a Dios y Dios no te otorgaba tu petición. ¿Por qué? Porque Dios quiere todo para tu bien y tal vez el dinero que le estás pidiendo no es para tu bien. Claro. Entonces, Dios decide para tu máximo bien. Te cambiabas de cuadra, te ibas a pedirle a la idolatría y te llegaba lo que estabas pidiendo. Te llegaba lo que le pediste. Ahí no hay si mereces o no. Ahí te llegaba. Entonces, a ver, imagínate esa fortaleza emocional de saber que se te pueden estar en la esquina de enfrente las posibilidades de resolver todos tus problemas y no tomar la opción. Decir, no, eso es idolatría. Decir, eso es brujería. Exacto, éramos esclavos y aparte, eso es la idolatría. Y aparte la brujería era similar. Ibas con un brujo, te hacía un hechizo y en el hechizo lograba que ocurra tu petición, lo que estaba pasando. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros mentalmente ya estábamos trastornados. Eso es un trastorno de realidad. La realidad es que Dios dirige el mundo. El entender que existen otras cosas que dirigen el mundo es un trastorno de la realidad. Estás cambiando el poder. Entonces yo necesito Dios. Dios necesita destruir este poder para que, aparte de que vas a salir físicamente de Egipto, no te lleves Egipto contigo, porque si tú te llevas Egipto contigo, voy a explicar qué es Egipto. Egipto es la posibilidad de lograr tus peticiones a través de una fuente que no es Dios. Repito, ¿qué es Egipto? Egipto es lograr tus intenciones, tus peticiones a través de una fuente que no es Dios, que no es Dios. ¿Existe eso? Sí, sí existe. Sí existe porque Dios creó en el mundo un mundo de Tara y Tumá. Tara es la purificación y Tumá es la impurificación. Entonces, ¿existen cosas aparte de Dios? Creadas por Dios aparte de Dios. No sé si me expliqué. Creadas por Dios que pueden contradecir la fuerza de Dios. ¿Y por qué Dios creó cosas creadas por Dios aparte de Dios? Para convencerte, para ver si caes, para ver si caes.
como una prueba, para que existan, para poderte pagar por tu esfuerzo de respetar Shabbat. Porque existe la otra posibilidad de no respetarlo, de respetar a Dios, de creer en Dios, cuando existen otras cosas que podrían, Barminal o Aleno, suplementar la presencia divina de Dios. Cuando existen esas teorías de la creación, en la teoría del Big Bang, que todo fue una explosión, o la teoría de Darwin, que todavía todo fue una evolución. ¿Por qué existen? ¿Por qué Dios permite que existan esas teorías? Porque tiene que haber opciones en la vida. Yo te tengo que dar opciones de creencia y que tú escojas el judaísmo. Ubaharta Bahaim. Ine ani noten livneem a Jaim Beamavet. Yo pongo enfrente de ti la vida y lo contrario, y tú escoge lo que quieras. Entonces, parte de la salida de Egipto, antes de irme, bueno, Dios, sácame de Egipto y se acabó. Tú necesitas permiso de Paró. Tú necesitas que Paró me deje salir. No necesitas. Dile, avísale, o que no despierte al otro día, o lo que tú quieras. No está muy fácil. Dios nos llevó 40 años en el desierto, transportados por unas nubes. Las nubes nos transportaban en el desierto. Pues tengo una idea. ¿Cuál es la idea? Tráete la nube y que pase por nosotros a Egipto. Nos subimos todos a la nube y nos vamos. No entiendo todo el proceso de Egipto, de sangre, ranas, piojos, animales, granizo, oscuridad, la muerte de los primogénitos. Todo ese proceso es innecesario para mi salida de Egipto. Yo no puedo ir de Egipto sin todo eso. Dice Dios, no puedo, porque si yo te saco de Egipto sin destruir todos los poderes de Egipto, tú tiendes a pensar que existen esas fuerzas y las vas a invocar a donde vayas. Las vas a buscar el día que estés en una dificultad y que las cosas no se te estén resolviendo, le vas a pedir al Dios de los egipcios. No le vas a pedir a Dios, porque el Dios de los egipcios estando en Egipto cumplía las cosas. Y Dios en momento, si no es para tu máximo bien, muchas veces le pides y no te concede, porque no es para ti. Entonces Dios necesitó, con las plagas, había la plaga del agua. También los mayas, todas estas culturas antiguas tenían muchos dioses, el dios del agua, el dios del cielo, los árboles, los animales, las vacas, el dios del sol, todas las pirámides del sol, sí, todas es el agua, ¿no? Claro, lo que es el agua. Entonces, todas esas creencias, todos esos dioses, necesita Dios demostrar que no tiene ningún valor, porque si no, no te estoy sacando de Egipto. Si yo te saco físicamente de Egipto, no te estoy sacando de Egipto. Yo necesito sacarte, yo necesito sacarte espiritual, emocional, mental, de la cabeza de que existe una fuente aparte de Dios. Es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy complicado, porque hoy en día no creemos en otros dioses, pero sí creemos en la gente. Si crees que la gente te va a ayudar, que tu patrón te va a pagar más, que el gestor te va a dar un permiso para hacer un edificio, que el aduanal te va a soltar tu container, sí creemos en la gente. El parte de la salida de Egipto es tener una sola creencia. En od milevado. No hay nadie en aparte de Dios. No existe nadie, ni nada aparte de Dios. Entonces, yo necesito, dice Dios, sacarte de Egipto físicamente y sacar Egipto de ti, de tu mente emocional, espiritual,
de todo lo que quieras. Entonces, primero ataqué el agua, fui con el agua y convertí el agua convertí el agua en sangre. A ver dónde estaba el Dios de la sangre, el Dios de las aguas. A ver que cambie lo que acabo de hacer. A ver, Jabot, vas. Tú dices que había dioses del agua, le pedían al agua y pensaban, pensando que existe una fuente. A ver, que venga el Dios del agua y que regrese el agua, que quite la sangre, Jabot. No lo pudo hacer. Entonces, qué pena. Pero la sangre, haciendo la sangre ahí, luego, Y olía a sangre. Imagínense, horrible, seguro. No, no nada más era agua pintada, era sangre, sangre. Olía a sangre, estaba horrible, horrible todo. Entonces, que venga quien se vendió y que me cambie lo que acabo de hacer. No pudieron. Después empiezan. Pues duraban más o menos 2 semanas, más o menos un mes todo el proceso, más o menos un mes todo el proceso. Un mes, una semana en lo que te advertía, 2 semanas en lo que estaba la plaga y una semana en lo que se quitaba. Por eso fue casi un año. Las 10 plagas fue casi un año. Entonces, viene la plaga de la sangre. Oye, ¿quién era el que se hacía pasar por el dios del agua? A ver qué me corrí. Ahora, llegando a Egipto, Dios se puso en manos de los egipcios, porque él que hizo Moshe Rabbeinu cuando llegó a Egipto, hizo la prueba de la serpiente y le permitió a los egipcios hacer serpientes. y sí pudieron. Sí, pues ese era el chiste, ese era el objetivo, ese era el objetivo, que venga el hechicero, que haga la serpiente para que él se sienta superior o por lo menos igual de que pueda hacer la serpiente. Entonces llegó Moshe Rabbeinu, llegó Aarón, tiró una vara y se convirtió en serpiente. Llegaron todos, le dijeron que le veniste a vender chiles a Clemente Jacques, a Egipto. A Egipto le veniste a vender brujería. No tenías a quién venderle brujería más que a Egipto. Llegaron todos, llegaron hasta los niños, tiraron una vara, se hizo serpiente. Paró, trajo a su esposa, tiró una vara, se hizo serpiente. Estaba de risa. Sí, porque es la primera. Todavía no, estoy empezando. Déjame seguir. Empiezo con la primera. La primera plaga, al principio te dejé competir. La primera plaga, empieza la sangre, no pudiste hacer nada. Para los egipcios, los animales eran dioses. La vaca era el dios de Egipto. Entonces, déjame atacar a los dioses. Entonces, hubo varias veces que las plagas iban dirigidas a animales. Las ranas, los animales, la langosta, los animales, todo iba dirigido a las fieras salvajes, estaban dirigidos a animales porque ellos traían y sacaban su brujería de la serpiente. Se llama Nahashat Katmon, la serpiente, la primera, la de Adama Rishon. Esta estaba acá. Eso estaba y de ahí viene toda la brujería. Todo eso que existe, ¿a qué incitó esa serpiente? ¿A qué incitó a la serpiente Adama Rishon? A que coma del fruto prohibido y le ofreció una religión alterna al judaísmo. Le dijo, mejor come del fruto prohibido y tú te haces Dios. Fue lo que le dijo la serpiente a Adama Rishon. Ya lo estudiamos en el diplomado, pues lo estudiamos, donde dijo, tú te vas a convertir en Dios. Entonces come del fruto prohibido y entonces ella le dijo a Eva y Eva le dijo a Adama Rishon, pero entonces, ¿qué es la serpiente? La serpiente es crear la ilusión óptica que existe algo, una fuente aparte de la de Dios. Y eso es todo Egipto. Y por eso, ¿sí? Entonces, por eso llegó Moshe Rabbeinu, tiró la vara y se convirtió en serpiente. Ah, pero ¿qué? Ese es un truco viejo. Ese cualquiera le puede hacer. No, no te vine a decir si lo puedes hacer o no. Te vengo a descubrir tu secreto. Te vengo a brisar
que yo sé cuál es la fuente de donde tú sacas toda esa impureza para crear todos los milagros que tú haces. Aquí está. La aviento al piso y te descubro, te desnudo de toda esa mentira que tenías armada. Ahí está tu mentira. Ahí está tu mentira. Y empezamos con la primera prueba. La sangre no pudiste. Sigo las ranas no pudiste. Los piojos tampoco pudiste. Ellos sí pudieron crear una rana, ¿eh? Sí, una rana sí, pero no una plaga de ranas y con los animales. A ver, y cuando ya vino los piojos, que los piojos era un infierno Las ranas se metían por todos lados, pero los piojos era el infierno más grande del mundo, que y de la tierra también. Ah, porque nacieron de la tierra. Entonces, para el Dios que dice que es la tierra, voy a atacar a la tierra. Entonces, sí, sí, ellos tienen la tierra, el cielo, las aguas, los animales. Entonces, voy a ir atacando uno por uno y voy a ir desmantelando uno por uno, porque la verdad es que nosotros nos podíamos haber ido de Egipto luego. El mismo día que Dios diga, nos vamos. Trae una nube en el mar. Cuando estábamos cruzando el mar, Dios puso una barda, Dios puso una nube de fuego que recibía todas las flechas que nos aventaban. Entonces, esa misma nube, ponlo ahorita, trae una nube, nos subimos todos a la nube, pones otra nube que no llega a las flechas y nos vamos y se acabó. Pues sí, porque para salir de Egipto, es que salir de Egipto es lo más fácil del mundo. Sacar a tu mente esclavizada, desesclavizar a un ser humano es sencillo. Desesclavizar a una mente es muy difícil, es muy complicado, es muy complicado. Me ha tocado, es muy triste, es horrible, horrible el momento. Me ha tocado acompañar a gente que tiene problemas mentales, acompañarlos en varios momentos o me hablan por teléfono y me empiezan a platicar. Pobre, es que es una realidad alterna espantosa. Gente que tiene psicosis. Shema Israel, Bar Minan, Lo aleno es otra delirio de persecución. Esas tipo paranoia, todas esas cosas son que dices es que no está pasando nada, no es que nos están persiguiendo, no nos están persiguiendo, no nos están persiguiendo, pero él tiene una realidad. Entonces, curar a los cuerpos de Egipto es muy fácil, sacar, entre comillas, sacar a los cuerpos de Egipto es muy fácil, entre comillas. El problema es sanar tu mente. El problema es que explicarte que el Dios de las aguas no es Dios, que el Dios de la tierra no es Dios, que el Dios de las vacas no es Dios, que el Dios de la oscuridad no es Dios, que todos esos dioses que te hicieron pensar que la brujería y que Egipto creó como una falsa expectativa de que eso manejaba el mundo, no es cierto, es Sheker, es Olam Sheker, es un mundo de mentiritas, de falsedad. Entonces dice Dios, para yo realmente poderte sacar de Egipto, necesito terminar con sus dioses. Y eso me va a tardar un año. No porque Dios se tarde un año, porque tu mente se tarda un año en asimilar y en desmantelar y en entender que todas las cosas que te hicieron creer que eran reales no lo son. Porque hay una pregunta grande. ¿Por qué nadie se escapó de Egipto? ¿Se podía? Pues esa es la pregunta. Si del holocausto muchos se pudieron escapar. Del holocausto muchos se pudieron escapar, muchos se escaparon, corrieron, se escondieron, se fueron al bosque, se alcanzaron a escapar del holocausto, de Alemania, de Polonia. ¿Mande? ¿Por qué no se escaparon de Egipto? Porque había una brujería,
estaban embrujadas las bardas de Egipto, Puedes, que no dejaba salir a nadie. las tenían ellos. Sí, esta era parte de toda la brujería que nadie se podía escapar. Entonces, quiero que entendamos nada más de qué dimensión. No, sí, las mentes, no sé, la mente, la soledad es canija, ¿no? Así dicen no sé cuál se podría ser sus miedos personales o miedos adquiridos o miedos vendidos que les vendió a Egipto de una falsa realidad y todo el país vivía bajo estas falsas realidades, porque la pregunta que siempre les he hecho es que ya Yosef Atzadik habló con el faraón, ¿se acuerdan? Yosef Atzadik vino a interpretarle los sueños al faraón y un ángel que es el Malach Gabriel le enseñó a Yosef Atzadik los 70 idiomas antes de ir con el faraón. ¿Para qué le enseñó los 70 idiomas? Porque el faraón tenía un trono con 70 escalones y cada idioma que sabía subías un escalón y después venía un intérprete y hablaba con el faraón desde el escalón donde te quedaste. Era una falta de respeto para Yosef Atzadik que para hablar con el faraón haya intérpretes en medio. Entonces vino el Malach Gabriel y le enseñó los 70 idiomas. Y cuando llegó Yosef Atzadik, subió un escalón, dos escalones, tres, 70 escalones. Y cuando llegó arriba, le dijo al faraón, Shalom Aleichem. Shalom, le dijo Shalom Aleichem. Y le dijo en hibrid, le dijo el faraón, Excuse me, sir, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Porque dentro de los 70 idiomas no está el hebreo. El hebreo es el 71. Le dijo, no entendí lo que dijiste. Le dije, te estoy hablando hebreo, ¿no sabes todos los idiomas? Le dijo, ese no me lo sé. Ese no me lo sé. Le dijo, según la ley de Egipto en este momento, me tengo que parar del trono y sentarte a ti. Porque yo estoy aquí por mis conocimientos. Te tengo que sentar a ti. Dijo, te hago una oferta. No le digas, no le digas a nadie, es una lengua más que yo, y te pongo de virrey de Egipto. Entonces, muy claro es que Yosef Atzadik se sabía los 70 idiomas porque el Malach Gabriel se los enseñó. La pregunta valiosa para mi clase en este momento es: ¿quién le enseñó los 70 idiomas a Paró? ¿Quién se los enseñó? Él no tuvo Malach que se los enseñe. ¿Quién se los enseñó a Paró? ¿Cómo Paró? Saber 70 idiomas no es cosa fácil. ¿Cómo sabía Paró los 70 idiomas? Porque hay formas de acceso. Dios regaló esta tara y tuma, la pureza y limpieza. Pureza, Yosef Atzadik se lo enseñó el Malach, el ángel, y a Paró se lo enseñó a la brujería. Entonces, entendamos la dimensión de Egipto. Mi clase de hoy nada más es para entender en qué brujería estábamos, de qué estamos hablando. No nada más éramos esclavos. No nada más nos pusieron a construir pirámides. Nos esclavizaron nuestra mente, nos hicieron pensar en una falsedad, nos cambiaron la realidad de vida y vivíamos en una realidad alterna que no la entendíamos. Entonces dice Dios, para sacarte de Egipto lo puedo hacer en un día, en una hora paso por ti nos vamos. Para limpiar tu mente son procesos humanos específicos, necesitas una terapia conductual específica, que eso es imposible. Y para hacer Egipto necesitaba un año completo de terapia y de ir desmantelando Dios por Dios, por Dios, por Dios. Y al final matar a los primogénitos también. Matarlos al primogénito, no, que tú eres Dios. A ver, revive al niño. A ver, revive al primogénito. Tú eres Dios, ¿no? A ver, todos ustedes son dioses. A ver, háganlo, háganlo. Cuando no pudieron hacer una, dos, tres, 10, cuando ya no pudieron hacer 10,
En ese momento pudimos salir de Egipto. En ese momento, cuando vimos la muerte de los primogénitos, ahora sí nos podemos ir. Pero no Ahora, ahora sí hubo, y con todo y eso, gracias, güera, con todo y eso hubo quien no pudo. Con todo y esa terapia. Te di un año de terapia, de terapia. Uy, no pudieron desencadenarse del infierno que estaban viviendo, de la brujería en la que estaban, pensaban que se iban a morir. No entendieron, pensaban que salir de Egipto, ¿por qué no pudieron salir? Ya viste la verdad, te presenté, te bajé a Borolam enfrente de ti, ¿qué más quieres? No, la brujería dice que no se puede salir de Egipto. Entonces ellos tenían una amenaza de muerte por salir. Se sintieron amenazados. Si nos vamos, ¿para qué quieren salir? Si nos vamos, tenemos un peligro de vida. Mejor me quedo acá, mejor me quedo en este infierno a morir afuera. Porque había una brujería que decía que no se podía salir de Egipto, pero ya vino Borolán por ti. Y, y si no, no sé. No sé, pero era parte de las brujerías, que no se podía salir de Egipto, que no se podía salir de Egipto, ¿sí? Mentalmente te tengo secuestrada, mentes secuestradas. Entonces, la salida de Egipto, porque cantamos y parecería muy fácil. Abadim Ainu le Farol, le Mitzrayim, esclavos fuimos nosotros para Paró en Egipto. Parecería tarea sencilla salir de ahí. Fuimos. Era uno de los infiernos mejor programados y diseñados de una forma estructurada donde los faraones eran dioses, ellos podían matar con una mirada, ¿eh? Podían todo. Estás hablando de la fuerza de la idolatría y la fuerza de la brujería. Ahorita la fuerza de la brujería y de la idolatría que conocemos es muy baja, porque el Dios la tuvo que minimizar. Pero en ese momento era algo fuera de lo normal. Era algo fuera de lo normal. Lo que había. Entonces, ¿cómo le hago para sacarte de ahí? Casi imposible. Casi imposible. Te tengo que dar un año de terapia y con todo y el año de terapia, 40 años en el desierto, queríamos regresar. Queríamos regresar. Y de cuando no había agua, mejor nos regresamos a Egipto. Cuando no había carne, mejor nos regresamos a Egipto. Mejor nos regresamos, pero más que un pueblo renegado, si es un pueblo de cerviz dura, de que se oref, sí somos un pueblo difícil. Lo que pasa es que teníamos tan arraigada de la esclavitud, teníamos mentes secuestradas de una forma que no había forma de salir. No era Alemania. Alemania, el Galut, cuando Alemania hizo el holocausto, te estabas peleando con la Gestapo, te estabas peleando con una pistola. Aquí te estabas peleando contra mentes, contra abuso psicológico mental, contra abusos internos, contra brujerías, contra otra cosa complicadas, que toda la teoría de Víctor Frankl, cuando él estaba en el holocausto, esa fue su teoría que dijo, puedes secuestrar mi cuerpo, pero no puedes secuestrar mi mente. Yo soy, mi mente es libre para pensar, sí, se salvó y escribió la logoterapia. Él escribió la logoterapia, El hombre en busca del sentido. Él escribió sus libros, pero en Egipto también eran dueños de nuestras mentes. También eran dueños con la brujería y con la idolatría, con esas dos cosas, gobernaban sobre nuestros pensamientos y por eso muchos no nos rebelábamos, porque ya éramos 15 millones de personas. Es 15 millones de personas. No me digas que no puedes hacer una revolución. No me digas que no puedes hacer un golpe de Estado.
15 millones de personas no pueden ser un golpe de Estado. Claro. Depende. Si tienes la mente secuestrada, ¿no? Si estás viviendo abuso continuo mental y psicológico, no puedes salirte de ese enredo. No sales de ese enredo, de esa dificultad. Entonces dice Hashem. Le decimos a Hashem el Dai Dayenu. Dai Dayenu, Dai Dayenu, 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 Dayenu. Si nos hubieras sacado de Egipto nada más, estuviéramos muy agradecidos. Si aparte de sacarnos de Egipto, hiciste todas las señales en Egipto, hiciste todas las plagas en Egipto, para mí, para mi favor, para mi regalo, a mí qué me importa lo que le hagas a ellos, no, me diste el regalo de saber que todo lo que era él, que todo lo que había en Egipto no era cierto, y después desmantelaste a los dioses. Veloa sabe Elohim es la tercera. Después destruiste a todos los dioses y después a los primogénitos también. Y lo sabe Elohim. Si únicamente hubieras matado a los dioses, Veloa Arak Bejoreem, Dayeno nos hubiéramos dado por bien servidos si nada más hubieras matado a los, si no hubieras matado a los dioses, si no hubieras matado a los primogénitos, me hubiera dado por bien servido. Pero el momento que matas a los primogénitos y que el mismo faraón no pudo revivir a su hijo primogénito, entonces eres una farsa. Entonces eres una farsa. Todo lo que me vendiste fue mentira. No es cierto, no es cierto. Ni el agua, ni la tierra, ni los cielos, ni el granizo. Nada es cierto. Y si al final, el toque final es que el Dios, el faraón, quien se vendió como quien creó el mar, quien creó el río, él se vendió como el que pensábamos que era un Dios, que estaba en un trono de 70 escalones, quien pensábamos que era un Dios. Si él mismo no pudo revivir a su hijo en el golpe, en la plaga de los primogénitos, entonces tú no eres Dios. No es cierto. No es cierto. Entonces, cuando destruimos Egipto, cuando nos fuimos de Egipto, a Egipto acabó destruido no únicamente físicamente. Destruí la ideología, la parte espiritual, la religión, el abuso, la brujería que se hicieron pasar por Dios. Y de eso es lo que festejamos en Pesach. En Pesach festejamos que Dios no nos sortió como el resto de los pueblos, porque todos los pueblos están bajo las suertes de las estrellas. Y Abraham vino y tú estás por arriba de las estrellas, por arriba de esa realidad. Entonces ven conmigo, te saco de Egipto y te subo a una realidad, a la verdad, te llevo al mundo de la verdad. En el mundo de la verdad está que no existe nada aparte de Dios. En el mundo de la verdad está el entendimiento que a Kadosh Baruj Hu enot mi levadó. No hay nadie aparte de Dios. Entonces le dijo Abraham vino a Dios, yo ya vi, él ya vio en las estrellas y las estrellas dicen que no puede tener un hijo. Él ya vio en las estrellas, le dijo salte, era astrólogo Abraham vino, sabía de cartas astrales, todo eso. Entonces Abraham vio, le dijo, ven para acá, salte. Yetziat Mitzrayim, a Jodesh Nisan, el mes de Nisan es para salirte de todas las cosas que te esclavizan. Salte de esa tristeza, salte de ese enojo, salte de esos problemas, salte de sal. A ver, vente para acá. Le dijo Abraham ¿ves las estrellas? Le dijo, tú estás por arriba de las estrellas y yo te estoy prometiendo un hijo. Esa es la salida de Egipto. La salida de Egipto es se presenta a Dios como Melech Malchea Melachim Akadosh Baruj Hu, se presenta a Dios como el rey de reyes enfrente de todo el pueblo, se presenta y en el momento que me presento te digo, ven conmigo, vente, vámonos. No es que si voy, el que se vaya se muere, no te va a pasar nada. Ven, empieza a caminar, pero si ellos tenían 210 años viviendo bajo esa esclavitud
y sabían que la gente que se iba se moría. A ver, camina. Sí, da miedo. A ver, camina. 12 millones de personas no pudieron caminar. No pudieron. Por más que venga Dios, por más que venga Borolam, se presente enfrente de ti, hay gente que se murieron en la oscuridad, en la plaga de la oscuridad, se murieron 12 millones de personas y nada más pudimos salir 13 millones, 3 millones de personas, que son los que tuvieron confianza completa, emuná shelema, te pudiste subir al barco y te pudiste salir de esta esclavitud. Y eso que se menciona en la salida de Egipto se va a repetir con el Mashiach. Se va a repetir ahorita. Ojalá el Mashiach, pero no ojalá que mucha gente se va a quedar atrás. Borolam se va a presentar, te va a decir, súbete a la nube, súbete a la nube. Ya nos vamos, ya acabó. Y guía, te voy a llevar a mis hijos. Confía, emuná. Yo me encargo, dice Dios. Yo me encargo. Súbete a la nube. No me puedo subir por Rolam. Y va a empezar una guerra interna en tu mente. Decir, me subo, no me subo, me subo, no me subo. ¿Qué hago? Solamente un 20%. Un 20% van a poder subirse al tren e irnos a Eretz Israel a construir el Beit HaMikdash. Amén, amén, amén. Sí, sí, pero el 20%, el 80% se queda esclavizado. El 80% nos quedamos en la tristeza. El 80% que no sé, sí puede ser que reencarnaron, ya no sé de reencarnaciones, pero se quedaron atorados y se murieron en Egipto. Y esa es parte de la vida y es parte de lo que viene. Nos estamos preparando a la próxima redención. En la próxima redención va a entrar esta confusión otra vez y va a haber esta, si voy, si me subo, no me subo, si lo dejo, no me dejo. Aquí tengo mi trabajo, aquí tengo mi casa, suelto mi casa, no suelto mi casa, mis hijos, los subo a todos, no los subo a todos. Lot, cuando vino Lot, vinieron los ángeles a salvar a Lot. Lot tenía 4 hijas. Una falleció, que era la quinta, tenía 4 hijas. Lot con su esposa, el sobrino de Abraham vino, llegaron los ángeles, le dijo, vámonos porque se va a destruir Sedom, se va a destruir Sedom, se va a voltear, se va a convertir en el mar en el mar muerto, se va a destruir Sedom. Lo tenía 4 hijas, 2 hijas solteras y 2 casadas. Las 2 solteras se las llevó con él, a las 2 casadas las dejó allá, las dejó atrás. Y lo dudó, y por eso la esposa de Lot volteó atrás. A ver si venían sus hijas. A ver si venían sus hijas. Entonces, viene esta incógnita. ¿Me subo al tren o no me subo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ese es el refrán de Rabbi Agén, ya acabé. El refrán de Rabbi Agén que siempre dice él. Rabbi Agén dice, ¿dónde vas a estar cuando el tren abandone la estación? Eso es lo que siempre dice Rabbi Agén. ¿Dónde vas a estar cuando el tren abandone la estación? ¿Vas a estar arriba del tren o abajo del tren? Where will you be when the train leaves the station? Así dice Rabbi Agén siempre. Entonces, estamos ahorita estudiando para estudiar la salida de Egipto y la próxima redención. Gracias a todos. Gracias. Y dijo, porque el que no se mueve de su lugar. Sí. Y las otras 2 ya no las ha visto, pero. La otra es el que su esposa lo domina, es culpa de los dos, del hombre y de la mujer, del hombre que se dejó dominar y de la mujer que lo abusó de él, lo dominó. ¿Y por qué Dios llora?
porque se pierde una fuente de verajá. La verajá viene a través del hombre y la mujer, no de aplastar. Entonces, si tú aplastas al hombre, se pierde la verajá, o si aplastas a la mujer, se pierde la verajá. Entonces Dios llora, y el tercero es el que hereda en vida, el que le hereda a sus hijos en vida. No es bueno. Se puede heredar, pero no todo. Nunca heredes ni tu casa ni tu sustento, porque hay el miedo de que los hijos te corran de tu propia casa. Gracias a Dios, escalofríos.